Muy buenas tardes, ¿qué tal? Les saluda Carlos Anderson para conducir hoy día este conversatorio del Instituto del Futuro acerca de las consecuencias geopolíticas de la invasión rusa a Ucrania. Para poder hacerlo de una manera inteligente y ordenada, tenemos a tres invitados. A Miguel Ángel Rodríguez Mackey, él es jurista, internacionalista, muy conocido, por supuesto. A Óscar Vidarte, internacionalista también y profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y el embajador Juan Álvarez Vita. Con los tres vamos a conversar sobre este tema para tratar de entender, a ver, cuáles van a ser las consecuencias, cuáles son ya las consecuencias de carácter geopolítico de esta malhadada, en mi opinión, decisión del presidente Putin de invadir Ucrania y causar todo este dolor en el mundo. Hoy día hemos visto en las redes sociales un video donde se aprecia al ministro de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, de Rusia, a punto de dar un discurso ante las Naciones Unidas, y de inmediato hemos visto cómo todos realmente salieron de la sala y lo dejaron solo, ¿no? Hablando así a lo lejos. Quería preguntar entonces a mis distinguidos invitados, ¿no?, si esa es la principal consecuencia de esta acción del presidente Putin, su soledad ante el mundo. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Carlos, muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación que me formulas. Mis saludos al embajador Juan Álvarez Vita y a Óscar Vidarte, por supuesto. Mira, primero decir lo que acabas de recoger. Cuando uno mira el escenario de las Naciones Unidas y ve cómo reacciona esta representación planetaria, está confirmando el ánimos de la comunidad internacional de rechazo total por lo que viene haciendo Rusia en un acto marginal del derecho internacional. Hay que decirlo con todas sus letras. El principio de no intervención ha sido pisoteado. Esto que aprendimos de la Pacto de Westfalia, que dice que hay límites, Carlos, delimitaciones y demarcaciones. A Putin no le importó nada. Tenía un plan de 8 años atrás. Crimea la anexó de facto, ahora la quiere de derecho, no lo va a conseguir por lo menos en el plan inmediato, y entonces su ingreso sobre la ciudad de Kiev, a mi juicio se dará de todas maneras, además de la lucha intestina del pueblo para defenderse. Pero en esta visión preliminar decirte que es evidente de que el mundo rechaza todo lo que en acto marginal hace Rusia, como decir que habrá una tercera guerra mundial si continúan las manifestaciones de lapidación financiera sobre Rusia, y lo último de hoy, ¿no? Es decir, los ataques gravísimos, por cierto, en Zaporilla, que es esta central nuclear al sureste de Ucrania. Uno se acuerda mucho, al norte estaba Chernobyl, te acordarás, en 1976. Entonces, este conjunto de situaciones de última hora que en verdad que empaña lo que en las últimas horas alguien creyó un corredor humanitario que podría ayudar creando un espacio vital para esta movilización que ya va cerca de 1 millón. Pero el alto el fuego no se ha detenido. Esto es muy importante. Entonces, el ánimo de Rusia es ese: socavar toda la tranquilidad planetaria consagrada en la Carta de San Francisco en su artículo 2, Carlos, y ahí es donde tenemos que mirar fijamente la trastocación geopolítica que viene hacia adelante. De acuerdo. Profesor Vidarte, a ver, la historia tiende a repetirse a veces, ¿no? Solo que nunca de la misma forma como sucedió originalmente, casi siempre como tragedia o como comedia. Este intento del presidente Putin, de alguna forma, de recuperar el imperio perdido, ha sido comparado, por ejemplo, con las acciones de Adolf Hitler en Alemania post Primera Guerra Mundial, y su esfuerzo justamente por revitalizar y reconstituir ese imperio o esa gran Alemania
perdida, ¿no? ¿Usted cree que esta comparación es válida, uno? Y dos, ¿cree que la historia se repetirá como tragedia o como comedia? O una tragicomedia. Sí, Carlos, gracias por la invitación. Un placer, muchas Y gracias. un placer estar con Miguel Ángel y con el embajador Albert Vita, pues compartiendo esta mesa. La comparación es válida, aunque yo creo que hay muchas diferencias. Es cierto que en el discurso, en la narrativa que Putin ha construido, hay un aspecto fundamental y es el hecho de querer hacer que Rusia sea nuevamente una potencia mundial, sobre todo luego de lo que fue el descalabro, el fin de la Guerra Fría y lo que fue la década del 90, que para Rusia fue terrible. Y Rusia estaría tratando de recuperar ese papel. Y creo que con mucha habilidad en los últimos años ha logrado o está logrando cumplir un papel importante. Por ejemplo, la importancia que tuvo Rusia en su momento en la firma del acuerdo nuclear con Irán, que los países occidentales no podían por sí solos desarrollar. Así que Rusia ha sabido inteligentemente posicionarse en diferentes ámbitos de debate internacional con un papel clave. Sin embargo, también es cierto que tiene muchos intereses en diferentes países que ven con preocupación la posible afectación de su soberanía, como el caso de Georgia, como el caso de Ucrania, como el caso de Moldavia y otros países que en la historia han sufrido los embates de Moscú, como los países bálticos, Polonia y otros más. Ahora, pero hay que poner algunos puntos de diferencia. Y es que más allá del discurso y el interés que puede tener Putin, Rusia también tiene muchas limitaciones. Y Rusia tiene limitaciones económicas tremendas, materiales tremendas. Para comenzar, es apenas su economía, es del tamaño de la economía italiana. Exacto. Pensemos en eso. El PBI de Rusia, el crecimiento de Rusia, el PBI per cápita de Rusia, no nos hablan de una potencia mundial. Y es más, es frecuente en este contexto, y ya está en el debate, cuánto tiempo le puede durar una invasión y cuánta plata tiene para sostener una invasión, más allá de los recursos militares que pueda tener. Entonces yo creo que ese elemento es fundamental porque yo creo que algunas veces también se exagera mucho en la prensa y queremos hacer esas similitudes siempre, digamos, que tienen impacto en las primeras planas de los periódicos, nueva Guerra Fría, Putin, el nuevo Hitler, ¿no? Y la verdad es que yo no sé, o no estoy tan seguro que haya ese intento de expansionismo. Yo lo que veo es en esta mentalidad rusa de construir, de consolidarse como potencia mundial, lo que veo es un país que trata de consolidar sus zonas de influencia. Toda potencia mundial, Carlos, tiene zonas de influencia, zonas máximas de seguridad. Lo que diríamos el Mediterráneo para los romanos, el Caribe para Estados Unidos, el Mar del Este y del Sur de China para China. Entonces, para Rusia es fundamental el control del Asia Central, de los países vecinos. Y lo que hay en la interpretación de Rusia es que Occidente en los últimos 30 años, desde la perspectiva rusa, digo, ha estado pues ampliando sus fronteras, interviniendo en países como Afganistán, como Siria, de influencia rusa, promoviendo levantamientos en Bielorrusia, en Kazajistán, en Ucrania con éxito, contra gobiernos aliados a Rusia. Y lo que Rusia estaría sintiendo es un poco esta expansión occidental o esta presencia occidental en su zona de seguridad. Una potencia mundial eso no lo podría sostener. Pero es un movimiento expansivo realmente de Occidente a través de la OTAN o de la Comunidad Europea, o se trata más bien de la decisión soberana de estados que estuvieron, por supuesto, bajo la órbita de la Unión Soviética, pero que al independizarse o recuperar su libertad toman decisiones, digamos, que son soberanas y que por lo tanto deberían ser respetadas, ¿no? Por eso decía, desde la perspectiva soviética o rusa, digamos, porque tienes toda la razón, todo Estado es soberano para decidir, pues, hacia dónde quiere dirigir su política exterior. Sí, claro. Pero considerando, sobre todo lo que fue la relación entre Occidente y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y los problemas en materia de seguridad que han existido históricamente entre Moscú y Occidente,
uno no puede actuar solamente pensando en sus intereses o en función de su soberanía, también debería pensar en función de las amenazas a la seguridad que crea en el otro. Entonces, ya de los 90 hay muchos académicos estadounidenses que vienen diciéndole a Estados Unidos y Occidente, oigan, la ampliación de la OTAN no es necesariamente el mejor camino. Es cierto que en los 90 hubo algunas razones que llevaron a esta ampliación, como por ejemplo la crisis o la guerra en los Balcanes, pero no necesariamente muchos académicos decían es el mejor camino porque vas a generar aquellas amenazas que ya existen históricamente en Rusia respecto al papel de Occidente. Entonces, yo creo que acá faltó mucho tino diplomático, no de ahora, probablemente desde hace 3 décadas. Ok, vamos justamente al tema diplomático. Quería preguntarle al embajador Álvarez Vita, Juan Álvarez Vita, si el tiempo de la diplomacia ya pasó, si realmente no hay vuelta que darle y estamos encaminados hacia una expansión del conflicto, ¿no? Dado que pareciera que la respuesta del mundo es prácticamente uniformemente un no a la invasión. Embajador, ¿qué tal? Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Voy a empezar por agradecer por esta invitación tan gentil. Es un auténtico placer para mí abordar temas que son muy interesantes desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista de la política internacional, que son dos cosas distintas que deberían converger, pero no siempre ocurre así. Yo coincido con lo que acaba de indicar el doctor Oscar Vidarte, ¿no? De que es un problema que tiene un trasfondo, que él lo remonta a 3 décadas. Yo me metería mucho más hacia atrás, porque la situación de Rusia siempre ha sido de un país con vocación imperial, con vocación de mando. No solamente en la época de la monarquía, cuando los zares tenían un enorme poder concentrado en sus manos, sino que en lo que se refiere a la influencia que la religión tiene en Rusia. Es un tema que se toca realmente muy pocas veces. Pero hoy en día la Iglesia Ortodoxa rusa ha tomado nuevamente bríos y uno de los que más ha impulsado esto es precisamente Putin. Entonces hay también todo lo que se conoce como una Ostpolitik de la Santa Sede en relación con todo el espacio ruso, o de todas las Rusias, como se decía. Y yo recuerdo que tuve oportunidad de participar en un conversatorio donde estaba el patriarca de Moscú, Kirill, y hablando sobre la cuestión de las relaciones con la Santa Sede, él dijo una cosa que verdaderamente yo no la voy a olvidar. Dijo, le pedimos a la Iglesia Romana que ahora que estamos en una etapa de reflotamiento, que nos den una tregua antes de enviar evangelizadores de religión católica romana o protestante o cual fuera. Dijo, lo pedimos, pero lamentablemente la Iglesia Romana no cumplió con el compromiso que yo había hecho a nivel papal. Y dígame, embajador, quizás eso explica entonces, no digo el silencio, pero casi el silencio del Papa Francisco en este caso, en esta guerra, porque no ha sido, digamos, tan inmediato ni tan vital en su rechazo como se le ha escuchado en otras ocasiones. Bueno, yo podría decirle que yo no comparto esa opinión, porque el Papa sí ha intervenido y mucho a través de las redes sociales. Lo que es curioso es que la prensa de muchos países no ha cubierto esa noticia, así como tampoco cubrió un hecho inédito, y es que el Papa, que no solamente es un líder religioso, sino también es el jefe de un Estado. Sí, claro.
haya tomado un automóvil para dirigirse a la embajada rusa en Roma. Es decir, si uno mira los gestos, ¿no? Hay pues ahí un No, pero mensaje. tiene usted razón, porque no han sido, digamos, muy desplegados, sino yo lo hubiera visto, le aseguro. Yo soy un seguidor de todos estos temas y he visto, por supuesto, sí, los tweets del Papa, pero no un mensaje, digamos, al mundo, Orbi et Orbi, ¿no? ¿Sí? Orbi et Orbi, y eso me llamaba un poco la atención. Pero en todo caso, le renuevo la pregunta. ¿El campo diplomático, como dicen los jóvenes, ya fue o todavía hay posibilidades, digamos, de rescatar al mundo de esta tragedia a través del diálogo diplomático? Bueno, si yo hubiera pensado que la diplomacia iba a carecer de razones para su existencia, le puedo asegurar que no hubiera abrazado esta carrera. Yo estoy muy lejos de pensar que la diplomacia ya fue, como se está diciendo ahora mucho aquí en la lengua coloquial peruana, ¿no? Exacto. Yo creo que gran parte de la solución a este conflicto está en manos de la diplomacia. Hay una cuestión también. Estamos aquí, bueno, varios profesores universitarios en materia de Derecho Internacional. Yo también he ejercido y sigo ejerciendo la docencia universitaria y he podido también apreciar, porque durante un tiempo regular viajaba a Ginebra para dictar mis clases a alumnos que provenían de países muy distintos, de culturas diversas, etc. Y la diplomacia, yo creo que en un momento como este es cuanto más se debe sentir. Pero no para estar recordando qué pasó en 1815, ¿no? En el Congreso de Viena, ni nada, sino mirar hacia el futuro. Okay. Por eso me gustó mucho al saber que usted había fundado este Instituto del Futuro. Exacto, nosotros tratamos de mirar justamente hacia adelante, ¿no? Ya tenemos 4 años y tocamos estos temas que de repente no son muy usuales, pero que necesitan este nivel, digamos, de entendimiento. Entonces, mirando hacia adelante, quería preguntarle a Miguel Ángel Rodríguez Maki, ¿no?, si comparte la visión del embajador acerca del papel potencial que todavía tiene la diplomacia y cuáles vendrían a ser, digamos, los caminos, porque, como digo, hoy día la presentación del ministro de Relaciones Exteriores por videoconferencia ante un auditorio de las Naciones Unidas, que de inmediato es desalojado por voluntad propia de los representantes, si eso no da un mensaje muy grande de que prácticamente no hay mucho de qué hablar. Fíjate, Carlos, siempre digo reconocido, más de 3 lustros trabajé en la Cancillería y me formé con grandes maestros de la diplomacia peruana y sigo creyendo que la diplomacia hoy más que nunca es, como dice Juan Álvarez Vita, lo más importante. Mira, siempre la diplomacia es una ventana abierta. Tú hablabas hace un instante del Papa Francisco. La diplomacia vaticana, si hay algo que tiene, es que es absolutamente sobria, no se le ve de luz entera, es muy discreta. Cuando llegó el acuerdo entre Raúl Castro y Barack Obama, te acordarás, en el 2016, se hizo de un momento a otro, pero había habido un trabajo realmente por debajo. Y digo por debajo en el sentido estricto de la palabra. Yo creo que la diplomacia tiene que jugar su rol. Y la diplomacia en el marco multilateral, Naciones Unidas, en el Consejo, en la Asamblea General. La diplomacia al día de hoy se expresa en la necesidad, Carlos, de que la solución a este problema, a esta guerra, sea la solución pacífica de las controversias. ¿Qué significa eso? Una norma jurídica de jus cogens. ¿Qué es eso? Que sí o sí tendrá que buscarse una salida por la paz. De otro lado, en verdad que vamos a encontrar un escenario más ensangrentado. Así como Rusia
ataca fieramente y los ucranianos se defienden, esto no es perpetuo. Tendrá que dar paso a una luz de un trabajo permanente que supere a un tipo de negociación en la frontera bielorrusa ucraniana. O sea, aquí tiene que haber otros actores, no solamente los dos, que puedan comportar un escenario mayor para legitimar un proceso ulterior. Hablo de Estados Unidos, hablo de la Unión Europea, hablo de China y hasta hablo de la India, que ha tenido siempre un valor a discreción en este juego de actores visibles. Perfecto. Para una allí, negociación Miguel Ángel, profunda. quiero pararte allí. Actores visibles. Justamente yo quería preguntar, ¿no?, a ustedes tres, ¿no?, cómo evalúan, por ejemplo, la actuación hasta ahora en el conflicto del presidente Biden en Estados Unidos, del canciller Olaf Scholz en Alemania, ¿verdad? Y también del presidente ucraniano y del propio presidente Putin. Y Oscar Vidarte, profesor, ¿podría usted darme su opinión sobre estos cuatro personajes así, pero muy breve para poder pasar a los otros dos invitados? Sí, Carlos, por supuesto. Respecto al papel de Biden y de los diferentes líderes occidentales, porque creo que también en el grupo debería estar Macron, que ha jugado un papel fundamental manteniendo canal de diálogo con Putin, es probablemente el único canal de diálogo hoy entre Occidente y Rusia. Yo creo que Biden, Occidente en general, no tiene muchas opciones, digamos, ¿no? Porque acá hay tres opciones, básicamente. Es no hacer nada, es recurrir al apoyo militar, con las consecuencias que podría significar un enfrentamiento entre Occidente y entre la OTAN y Rusia, que sería un enfrentamiento simétrico entre potencias con consecuencias desastrosas, o recurrir al tercer camino, que es el más ineficiente, el menos costoso también, que es recurrir a las sanciones económicas, que abren un paradigma acerca de qué tan eficaces pueden ser. Yo tengo mis dudas acerca de su eficacia, por la experiencia en el caso de Rusia y por estudios académicos que te dicen que la eficacia de las sanciones suele ser menor, aunque son necesarias, aunque sabemos de antemano su poca eficacia. Entonces, yo creo que el camino que han tomado es el único camino que tienen, digamos. ¿Y cómo evalúas al canciller Scholz en su inicio, digamos, de una cancillería después de alguien tan importante como Angela Merkel en esta crisis? Yo creo que en el caso del canciller alemán, él juega, cada país tiene sus propios intereses y sus propios juegos. Y yo creo que el juego de Alemania es un juego bien complejo. ¿Y por qué? Porque él no solamente es un líder de Europa, un líder de la OTAN, y tiene que tener un papel fuerte frente a lo que viene sucediendo, y lo viene teniendo, dicho ese paso. Pero también es cierto que Alemania depende mucho de la energía rusa, mucho, y Putin lo sabe. Tanto así que yo estoy convencido que Putin cree que en el mediano plazo las relaciones deberían tender a restablecerse, porque no hay manera de que Alemania pueda recuperar ese 40-50% de gas ruso que consume al año con otras fuentes, además mucho más costosas. Yo creo que el papel del canciller alemán es un papel interesante, importante, asumiendo un liderazgo, incluso planteándose pues caminos militares que en Alemania pues no se toman hace mucho tiempo, pero también en una situación muy difícil, porque a diferencia de Francia, de España, el Reino Unido, Estados Unidos, dependen mucho de Rusia, así que tienen que jugar un papel más complejo del que tienen otros actores. Genial, muchísimas gracias. Embajador Álvarez Vita, el otro gran actor que no hemos mencionado es China, ¿verdad? En este juego, digamos, de la geopolítica, ellos vienen observando cuidadosamente no solamente las movidas de Putin, sino también la forma como reacciona el mundo. Imagino que pensando también en su propio espíritu, digamos, expansionista, de construcción de lo que ellos llaman la China más grande, ¿no?, de Greater China, que incluye, por supuesto, también a un estado por ahora soberano como es Taiwán. ¿Cómo evalúa usted, digamos, de un punto de vista geopolítico, el papel hasta ahora de China? Bueno, China es un país que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Un país donde hay un porcentaje muy alto de personas multimillonarias. Yo lo he visto con toda claridad cuando era embajador en Indonesia, ¿no? Y el turismo chino
que ocupaba los hoteles más lujosos que se puedan encontrar en ese país. Y por otra parte, una capacidad de gasto muy grande también. China tiene ese sistema, ¿no? De decir una sola China y dos sistemas, ¿no? Refiriéndose a Hong Kong en cierto sentido, aunque diría yo que años luz por el caso de Macao, ¿no? China es un país que no hay que olvidar su historia. El pueblo chino tiene mucha paciencia para esperar. Lo que ocurrió con Macao, por ejemplo, cuando el Portugal se vio prácticamente con el agua muy cerca de la nariz, le pidió a la China hacer la entrega del territorio de Macao antes de lo establecido en el tratado que se había firmado muchísimos años atrás. Y China le dijo no, esperemos a que se cumplan los 100 años y ahí conversaremos sobre el tema, ¿no? Esto demuestra también que los chinos saben muy bien cómo jugar con las piezas. El caso de Formosa o Taiwán, o como se le quiera llamar, es una herramienta sumamente importante para China. Yo no podría decirle, miren, mañana China Popular va a invadir Taiwán y vamos a ver qué cosa pasa ahí. Yo creo que China está esperando a que ocurran las cosas. Las relaciones que China tiene con los Estados Unidos, yo diría que cada día son más difíciles. Cada día hay mucho más ataques. Y en este caso hay que reconocer que es Estados Unidos el que toma esa iniciativa, ¿no? Recordaremos cuando Trump lo primero que hizo apenas fue proclamado presidente fue llamar por teléfono a la presidenta de Taiwán. Bueno, todo eso tiene una significación que no se le escapa al diplomático, ¿no? Después, yo diría que no podemos olvidar a otro factor que está ahí, que es Corea del Norte. Corea del Norte tiene una gran capacidad bélica con misiles. Fíjense que el presidente Trump tuvo que viajar primero hasta Singapur para la primera entrevista que iba a tener con el líder norcoreano. Él lo había invitado a que el presidente de Corea del Norte viajara a Washington. Él dijo no, en un sitio neutral, nos vamos a Singapur. La segunda vez tampoco fue ni en Washington y tampoco en Corea del Norte, lo fue en Vietnam. Es decir, los lugares que se van a escoger para estos encuentros que tienen un gran peso trascienden muy poco a la opinión pública, a la prensa, todo lo que se trata ahí. Pero no podemos olvidar que en este momento, en el caso que nos ocupa, que es el de Rusia, tiene sus aliados, ¿no? Y muy bien ubicados, además geográficamente, como para poder decir, aquí estoy, y no se olviden que yo en cualquier momento también doy un golpe. Ok, clarísimo, embajador. Miguel Ángel, ¿a ti qué te ha parecido entonces, por ejemplo, un efecto de repente no buscado, no deseado, pero que es evidente, que es el hecho de que Suiza, históricamente neutral, ha dejado de serlo y claramente se ha alineado, digamos, con los países de la OTAN en su rechazo a Rusia. Lo mismo países como Suecia y Finlandia que hasta ahora habían estado, digamos, siendo cortejados por la OTAN para ser parte también de esta organización del Tratado del Atlántico Norte y se habían resistido, ¿no? Pero ahora aparentemente están más que dispuestos, diciendo sí, quiero ser parte de la OTAN. Y por otro lado Japón, que carambas, después de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, nunca pensaron, creo yo,
tener ellos armas nucleares. Sin embargo, esa discusión ha empezado también en Japón y finalmente en Alemania, ¿no? Después de tener siempre una actitud muy anti-armamentista, ¿no? Ante los hechos, digamos, han decidido pues, comenzar a gastar menos en mantequilla y más en tanques, para ponerlo de la forma como los economistas aprendemos, digamos, de estos temas. ¿A ti qué te parecen todos estos países que te acabo de decir? ¿Constituyen un cambio en el ajedrez geopolítico o no? Yo más bien diría, Carlos, que se trata del realismo político que le espera al bloque europeo en esta hora de su historia internacional. Mira, después de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que si no formaban el bloque desaparecía Europa y por eso fue la Unión Europea alistada para constituirse un eje central. Por esa razón es que miran el escenario internacional, saben que Estados Unidos en verdad es el manto protector de Europa y ese manto protector de Europa con Estados Unidos gira en torno de la OTAN. Por eso busca Suiza en una parte de lo que ha sido su historia. En este realismo político hay que tener camiseta. Si no se tiene camiseta, entonces después viene el látigo. Por eso es que Olaf Scholz va hasta la Casa Blanca, a diferencia de Angela Merkel, que andaba peleada con Donald Trump, ¿te acordarás tú? Ella, y ahora él más bien se pone la camiseta, le dice a Estados Unidos que vamos a buscar un mecanismo para detener lo que viene haciendo Rusia. Hoy acaba de decir el propio canciller, basta, paren este baño de sangre. Entonces, allí mira, y en el caso de Finlandia y los países que están más al norte, evidentemente muy cercanos a Rusia, la misma historia. No quieren que les pase lo que en ese marco de influencia, que de acuerdo a la teoría del poder quiere manejar Rusia, con látigo también quieren apartarse, desprenderse y formar parte de esto que para ellos es una mirada internacional de protección. El caso de Japón, mira, Japón fue latigado después de la Segunda Guerra Mundial, combinado a no tener más armas, no tener ejércitos, Hirohito a renunciar a su calidad divina, y Japón es el aliado natural estratégico de Estados Unidos en el mundo asiático, ¿no es cierto?, con Corea del Sur, si quieres, para jugar en ping-pong para cualquier escenario que haya con China. Creo que Japón, ya que tiene hace más de 25 años Ministerio de Defensa, ha sido armado, juega también a discreción. Estos tableros se producen pues porque precisamente en las relaciones internacionales los actores tienen que tener una expresión, así como Macron expresa la diplomacia presidencial, viaja hasta Kiev, viaja hasta Moscú y trata de buscar una suerte de salvamento, no lo consigue, cada uno le pone su grano. El propio presidente de Ucrania se convierte en un héroe nacional después de haber tenido una alicaída performance política, y así los demás actores, John Putin, casi queriendo emular a Pedro el Grande, quiere vindicar una historia soviética que no va a volver. Eso de mirar a la Unión Soviética, a las repúblicas socialistas soviéticas, otra vez no. Lo que sí es que quiere el marco de influencia para digitarlas, como ha querido siempre Rusia, menoscabada luego de 1991, cuando se produce el desmembramiento de la Unión Soviética y se convierte en una federación rusa. Ese impacto psicológico lo recoge, lo monopoliza Vladimir Putin y quiere a día de hoy expresar esa suerte de ser el adalid de un proceso ulterior. Con esto acabo, mira, en el tema económico al que se refería Oscar, yo sí allí tengo una diferencia, porque yo más bien creo, Oscar, que el tema económico en el siglo XXI es letal para cualquier actor internacional. Las guerras, como las púnicas, las médicas, las de las cruzadas, las de los 30 años, 100 años, las guerras del Peloponeso, todas las guerras del pasado fueron en verdad
una suerte de el comodín para arreglar los problemas internacionales. El día de hoy el Consejo de Seguridad está amarrado, no puede tomar decisiones, hay un veto. Claro. El veto en estos momentos no se ha podido producir, no se ha podido hacer nada, porque en el Consejo basta que uno se oponga, es el caso de Rusia o el caso de China, y no se haga nada. Por eso es que entonces fuera del Consejo hay que buscar en esta suerte del multilateralismo de la seguridad internacional también una salida que puede ser, a mi juicio, la de carácter económico, que tarde o temprano terminará castigando, no en la contingencia que tiene en estos momentos Rusia, que está preparada para la contingencia, pero a largo plazo ya verás que el propio Kremlin le va a voltear la mirada a Putin si no logra el cometido en lo inmediato. Si no llega a Kiev, será una derrota para Putin. Por eso ves sangre en las calles de las principales ciudades de Ucrania, porque ese es el objetivo de un Vladimir Putin para empoderarse en una negociación ulterior. De acuerdo. Profesor Vidarte, mire, el 2017 yo fui parte de un grupo que, digamos, hizo un ejercicio prospectivo acerca del futuro de la OTAN. Esto fue organizado por la Escuela de Futuros Internacionales de Londres y tuve la oportunidad ahí de interactuar con verdaderos expertos, ¿no? En temas, digamos, de defensa, en temas de geopolítica, etc. Y una de las cosas que me quedó claro, que además también fue parte de la contribución de este ejercicio al libro blanco de la OTAN, era que había una especie de reconocimiento de que la propia existencia de la OTAN estaba en peligro no porque se hubiera acabado la historia, como lo dijo Fukuyama, ¿no? Sino porque realmente ya casi no habían enemigos que enfrentar en guerras convencionales. Evidentemente esa perspectiva ha quedado totalmente descalificada, ¿no? Yo quería preguntarle, ¿cómo ve usted entonces el papel de la OTAN, que se encuentra en una encrucijada? Porque, por un lado, no puede actuar, no se atreve a actuar, ¿verdad? Porque dice, bueno, no ha sido afectado todavía ningún país miembro de la OTAN, pero hay amenazas muy directas a los países como, por ejemplo, de los estados bálticos, que sí están en la OTAN. Y la voluntad, digamos, de responder militarmente no ha sido trasladada, digamos, con firmeza. Entonces, quería su opinión. Sí, Carlos, te cuento. Yo creo que la OTAN no puede ser solamente entendida como un mecanismo de seguridad frente a amenazas. Eso es el objetivo inicial, el objetivo público de la OTAN. Y como tú bien señalas, amenazas van a haber, y después de la Guerra Fría vimos los Balcanes, vimos terrorismo, es decir, hay amenazas que más evolucionan y cambian. Durante mucho tiempo hablábamos de las amenazas no tradicionales como mucho más importantes que las tradicionales, es decir, las de otros estados. Hoy, con Rusia, volvemos al debate acerca de las amenazas tradicionales, así que yo en ese sentido no me preocupo, pero yo creo que la OTAN, más que ser un mecanismo de acción colectiva para hacer frente a temas de seguridad, también era un mecanismo de dominación de Estados Unidos sobre Europa Occidental, que de alguna manera mostraba cierto pacto tácito. Estados Unidos protegía a los países europeos y los países europeos seguían a Estados Unidos, la base de la Alianza Atlántica, que hasta hoy sigue. Vean cuál es el gasto de la OTAN o la inversión de los países en la OTAN y vamos a ver que Estados Unidos abastece más del 70-75% de los recursos o del presupuesto de la OTAN. Así que, en ese sentido, yo estoy convencido de que Estados Unidos sigue teniendo interés, sobre todo en estos momentos, de ejercer influencia. Pero lo que es lo irónico, que durante el gobierno de Donald Trump, esa relación se rompió o se comenzó a romper. Justamente cuando Donald Trump le comenzó a decir a los europeos, paguen por la OTAN, paguen por su seguridad, con un discurso, digamos, muy populista hacia adentro de Estados Unidos. E irónicamente, el conflicto de Ucrania lo que está haciendo está resolviendo en parte el problema de Biden, que buscaba resolver, es decir, de volver a unificar la OTAN en torno a un solo puño. Porque lo que hemos visto, gracias a Putin de alguna manera, después de 4 años muy difíciles durante el gobierno de Trump, estamos viendo una OTAN que está actuando de manera unificada, tomando decisiones sin fracturas frente a lo que es la amenaza y además generando mucho atractivo. No es casualidad que muchos países busquen ser parte de la OTAN, ¿okay? Como el caso, ¿no?, de Finlandia, como el caso de Suecia, pues Ucrania, y más países que vean a la OTAN como una opción
en materia de seguridad, en un mundo, y esto va relacionado con la pregunta que le hiciste a Miguel Ángel, en un mundo, Carlos, que tiende, y esa es mi preocupación cuando tú hacías la pregunta, de un mundo que tiende hacia una fractura, porque yo creo que acá lo más importante, Carlos, es, más allá de lo que pasa en Ucrania, que va a ser lamentable, ¿okay? Que ya es lamentable y probablemente sea más lamentable, vamos a ver una Europa completamente fracturada. En lo social, en lo económico, en lo político, en lo militar, brutalmente. Vamos a ver una remilitarización de la OTAN, de las fronteras de Rusia, que nos va a recordar los años más difíciles de la Guerra Fría. Es decir, una fractura este-oeste muy grande. ¿Y por qué hago referencia a esta fractura? Y hago referencia porque existen otros escenarios de política internacional donde esa fractura también existe. Pongo el caso de la competencia o la rivalidad entre Estados Unidos y China, que es una rivalidad por el dominio hegemónico del mundo. Y esa también es una fractura que está creciendo, una fractura este-oeste que está creciendo a partir del fortalecimiento de China y el debilitamiento de Estados Unidos. Entonces mi pregunta es, Carlos, ¿qué pasa si estas dos fracturas terminan, pues, terminan juntándose en una gran fractura este-oeste, a partir de un lado la Alianza Atlántica, algo en declive en términos de poder, y al otro lado el eje Moscú-Beijing, que existe y que se está fortaleciendo, y no me quedaría duda de que se podría fortalecer en el futuro cercano, pero ahora, a diferencia de la Guerra Fría, bajo el liderazgo de China, ¿no? Entonces, yo estoy viendo un mundo que parece, y muchos lo dicen académicos, parece que podríamos estar frente a lo que es el fin de la posguerra fría y 30 años muy caóticos, muy desordenados, mucho desorden en términos de poder, y el inicio de algo que puede ser mucho más ordenado a partir de otros grandes bloques, que podemos llamar este-oeste, que tampoco es que es muy gráfico. Japón estaría en el oeste bajo esta premisa. Otros hablan de una fractura, orden liberal en declive, orden iliberal, ¿no? Aunque también podríamos usar esos términos. Pero esta fractura es la que me interesa a mí porque es, creo yo, ese escenario el que países como Perú, pequeños en el mundo, van a tener que enfrentar. Y nosotros no estamos en la condición de situarnos en uno u otro lado, pero porque para el Perú es tan importante China como Estados Unidos. Y ahí es donde vienen, o podrían venir, no mañana, no pasado, en algunos años en adelante, pues escenarios difíciles para nuestra política exterior. Después de la Segunda Guerra Mundial emergieron básicamente dos grandes superpotencias, ¿no? Rusia, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Luego digamos, mirando hacia adelante, ¿no? En un escenario en el que de alguna forma el presidente Putin logra sus objetivos, ¿no? De capturar Ucrania, poner un gobierno títere y de alguna forma marcar la raya, la cancha, ¿no? Diciéndole a la OTAN claramente, mira, no te atrevas a entrar a mi área de influencia. ¿Habrá conseguido, si logra todo eso, el presidente Putin, convertir nuevamente a Rusia en una potencia, digamos, indispensable, que le haga frente a China y Estados Unidos? Digamos, ¿estarían en igualdad de condiciones o seguiríamos teniendo realmente a Rusia como una potencia menor, ¿no? Pero que tiene, digamos, comportamientos de hermano mayor? ¿Cuál es su opinión, embajador? Juan Álvarez Vita. Sí, muchas gracias. Bueno, yo pienso que los Estados Unidos, junto con los países de la Unión Europea, van a perder peso específico en un futuro más o menos cercano. Y ese peso se va a trasladar en gran medida hacia China. Esa es una opinión que yo tengo. No pido a nadie que la comparta, porque cada uno es dueño de sus ideas. Pero ¿en qué lo basa? Yo tengo curiosidad, porque no la comparto, pero me gustaría saber por qué de este escenario, estos cambios geopolíticos, usted piensa que el que va a emerger, digamos, como la gran potencia militar, el hegemón casi, sería China. Sí, bueno, por varias razones. Una, el adelanto que se percibe cuando uno visita China. Yo he ido a ese país en varias oportunidades. Yo recuerdo que
Beijing. El Beijing que yo conocí es muy diferente del que hace muy pocos años volví a ver. Lo mismo Hong Kong. Entonces hay, por ejemplo, en mi primer viaje a Beijing, la cantidad de bicicletas que uno veía en la calle, ¿no?, fue bajando, porque hoy día se ven automóviles y bastante lujosos, ¿no? Mercedes-Benz, Rolls-Royce, que no podrían circular hasta por defensa propia, ¿no?, en un país pobre. El adelanto científico y tecnológico que la China tiene, ¿no? Las respuestas que da también en el diálogo con los Estados Unidos, ¿no? China, yo pienso que es consciente de ese poder oculto. Y esto pero no nos olvidemos en todo caso que China tiene hoy día un ingreso per cápita que es igual al del Perú, ¿no? O sea, como puro dato. Sí, pero si comparamos a la China de hace 20 años con el Perú de hace 20 años, vemos una diferencia grande, ¿no? Uh-huh. El avance que uno puede ver en China es absolutamente extraordinario, ¿no? Okay. De acuerdo. Miguel Ángel, ¿tú cómo ves, digamos, esta recomposición? ¿Hay una recomposición del tablero geopolítico o no? ¿O estás de acuerdo con que en esa nueva composición el papel preponderante lo va a tener China, que realmente esto marca el fin, como por ahí he leído, el fin del dólar en su papel hegemónico, el fin del poderío norteamericano? ¿Lo ves tú por allí o cuál es tu lectura? Mira, Carlos, la foto que yo sí veo, sin que sea Nostradamus, en el futuro del globo es evidentemente una superposición dominante del mundo asiático, ¿ya? El mundo asiático con China, con Rusia, con Corea del Sur, con Japón, con India y con Irán. O sea, si uno mira el mapa de la sociedad internacional, los países más importantes del planeta están en el Asia, no están en Occidente. Entonces, esto número uno. Dos, no sería una elucubración vana pensar que en su momento la bolsa de Tokio, la bolsa de Hong Kong u otra bolsa empiecen a tomar esos niveles que por largo tiempo ha tenido Nueva York. Cuidado con eso. Y que, como estás refiriéndote tú al tema del dólar, sea reemplazado por las monedas gravitantes en el caso ruso o en el caso chino o en el caso ruso, sobre todo chino. Aquí el escenario geopolítico, yo no hablaría de fractura, pues, porque el mundo estuvo dividido, ¿no? El mundo estuvo dividido, el mundo bipolar dividido. Recuerden que el autor de la fractura asiática fue Henry Kissinger con Richard Nixon. Divide y reinarás. A la China aparece gravitante cuando la Unión Soviética solamente dominaba en los años 60 y 70, pero sí veo un empoderamiento de estos actores visibles y veo a un Estados Unidos que hará todo lo posible para empoderar a una vieja Europa que va a empezar, sí, a entrar en un proceso agónico. Y cuando eso pase, evidentemente, la situación de Europa se va a poner en menoscabo. Claro, uno dirá, sí, pero Europa es el recinto histórico de la cultura, de la historia, el monopolio del saber, del conocimiento, todos llegan, sí, eso es cierto. Así también fue en el mundo de la Edad Moderna con Génova, Venecia, Nápoles, Florencia, los Nueva York. Perfecto. De la Edad Moderna. Pero todo esto va cambiando, porque las relaciones internacionales, si algo tiene, Carlos, es que es cíclico, no hay nada estático. No deberíamos ver el mapa de manera estática. Estas cosas van a pasar. Normalmente, de acuerdo a la teoría del poder internacional, tiene que suceder un acto quizá bélico que pueda cambiar los paradigmas o las dinámicas. La situación de Ucrania sí lo está produciendo. Y vamos a ver en adelante seguramente un nuevo orden mundial, también con preocupaciones en el campo del derecho internacional, porque ya viste cómo se han metido
en Ucrania, casi como los bárbaros en Roma durante el final del Imperio Romano de Occidente en el 476, cuando entraron los hunos, los vándalos, los érulos, los godos, visigodos. Bien. Cuidado, que este escenario de irrespeto de las normas internacionales pueda también aparecer allí. Hay que cuidar mucho, pegado a las relaciones internacionales, el derecho internacional. Perfecto. Oscar Vidarte, profesor, ¿qué es lo peor que podría pasar en este escenario, digamos, de guerra, con todas estas tensiones? ¿Realmente existe alguna posibilidad, y tiene 2 minutos, de una tercera guerra mundial, una conflagración nuclear? ¿O esto es parte del, digamos, de los temores que se generan, pero que no tiene mayor fundamento? A ver, si uno recurre a las estadísticas, uno se da cuenta de que en los últimos 40, 50 años los conflictos internacionales se han reducido considerablemente. Hoy la mayor parte de los conflictos internacionales son conflictos armados internos, no internacionales, ¿ok? Sin embargo, también es cierto que cuando hay conflictos entre estados, estos suelen ser asimétricos. Por eso entendemos un conflicto entre Ucrania y Rusia, y no conflictos simétricos. En otras palabras, el peor escenario sería un enfrentamiento entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia militar. Y recurriendo a las estadísticas, ¿okay?, y a los claros temores que existen tanto en Rusia como en Occidente de entrar e iniciar un conflicto simétrico, diría, yo creo que no. Yo no creo que pueda darse una tercera guerra mundial. Sin embargo, esto parte de un análisis muy racional, donde las decisiones, sobre todo bélicas, se toman de forma racional. Y algunas veces las guerras no son resultado de decisiones racionales, sino son resultado de chispas que suceden, de eventos fortuitos que llevan a las partes a un enfrentamiento. Pero cuando vemos escenarios de tanto militarismo, de tanto apoyo militar, de tanto choque y de tanta ruptura, mi temor es que se pueda dar en alguno de estos escenarios alguna de esas chispas que genera un enfrentamiento. Bueno, esperemos que no, sí, que no se produzca ninguna chispa, porque en ese incendio nos quemamos absolutamente todos. Exacto. Muchísimas gracias a mis 3 invitados. Este ha sido el conversatorio del Instituto del Futuro. Conmigo, Carlos Anderson, será en otra oportunidad. Muchísimas gracias.